A conversar sobre la perspectiva de la macroeconomía convencional, pero considerándola de una perspectiva crítica, es decir, vamos a ver hasta dónde puede servir y cuáles son las limitaciones que tiene esta forma de interpretar el sistema económico desde la perspectiva de los economistas que dan esta explicación que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Eh, ya habíamos explicado cómo en la economía convencional se trata de mostrar el sistema global y cuáles son los principales indicadores que estarían mostrando cómo funciona un sistema económico concreto. El indicador más importante era el famoso PBI o Producto Bruto Interno. Lo que nosotros queremos hacer referencia ahora es a las muchas críticas que tiene esta mirada de la economía convencional, que tiene que ver también con la crítica al propio sistema vigente, que es el sistema capitalista, porque el PBI lo que quiere reflejar a partir de su naturaleza, ¿no? Que muestra que el conjunto de bienes y servicios finales, medidos monetariamente, ¿no es cierto?, que una economía genera durante un periodo de tiempo determinado, esto lo que quiere demostrar es que si año a año ese PBI va aumentando, nos está indicando que se está dando un concepto que en economía se llama crecimiento económico. ¿Qué sería el crecimiento económico? Que cada año, cada periodo, una economía va generando una mayor cantidad de bienes y servicios finales. Eso dicho desde el punto de vista de la economía convencional, pero ese crecimiento nosotros eh, lo hemos ya comentado en otras entradas, pero eh, está muy cuestionado porque lo que significa en términos materiales ese crecimiento es que un país, una sociedad, una economía, está sacando cada vez mayor cantidad de recursos que tenemos disponibles en la naturaleza a una velocidad mayor, cada vez está generando o usando más cantidad de energía y está tirando cada vez mayor cantidad de desecho al ambiente. Eso significa crecimiento en términos materiales, es decir, cada vez sacamos más recursos de la naturaleza, cada vez usamos más energía, gastamos más energía y arrojamos más desecho. ¿Cuál es el tema? Es que ese crecimiento de por sí no garantiza lo que nosotros creemos que debe garantizar un sistema económico, que es mejores condiciones de vida para el conjunto sin afectar el ambiente, que va a ser necesario que lo usen también en generaciones futuras. Entonces, cuando vemos que el PBI trata de mostrar eso y es lo más importante para no solamente para los economistas convencionales, sino también para la autoridad económica y para los gobiernos de todos los países lo que buscan es mostrar siempre que haya el mayor crecimiento posible. ¿A través de qué? Mostrar que aumenta sustancialmente el PBI. ¿Pero eso qué significa? Que la población vive mejor. Bueno, acá nosotros estamos señalando nada más que una serie de consideraciones, por ejemplo, lo que el PBI no muestra o lo que oculta, ¿no es cierto? Que hay algunas actividades que son muy importantes que no están contempladas dentro de la generación de riqueza que debería mostrar el PBI. Por ejemplo, actividades que se realizan para el autoconsumo, actividades del trabajo no remunerado en el hogar. Tampoco el PBI, que muestra monetariamente un monto total determinado, lo que no dice es que cómo está constituido. Es decir, ¿qué estamos generando nosotros? ¿Qué bienes concretos estamos generando? Tampoco la medida del PBI, ese PBI que nosotros calculamos, no tiene en cuenta que cuando generamos determinados bienes o servicios, algunos de ellos afectan negativamente el ambiente y destruyen recursos. Entonces en el PBI no se resta esa destrucción. Y muchas veces cuando se lleva a cabo una actividad es más la destrucción que se realiza que lo nuevo que se genera. Y el PBI eso no lo muestra, lo oculta, ¿no es cierto? También no tiene en cuenta que hay actividades que son esenciales para la vida, que son básicas, porque nosotros decimos la actividad económica es la que genera, la que realizamos para generar bienes y servicios para sostener la vida. Y una de las principales actividades que desarrollamos socialmente para la vida es la actividad que desarrolla, por ejemplo, la mujer como madre y como trabajadora del hogar. Y eso no se considera como valor o como riqueza creada, y es esencial. Sin esa actividad, una economía o una sociedad desaparece. El PBI no lo considera. Eh, no tiene en cuenta cómo se distribuye un PBI, porque una economía, una sociedad puede generar un PBI de manera sostenida, creciente año a año,
y sin embargo puede estar concentrado en una reducida porción de la población, y en ese caso nosotros, creyendo que vamos bien porque miramos el PBI y resulta que es más lo que nos oculta. Por eso nosotros decimos que el PBI es como una lente que nos dice, miren la realidad de esta manera, pero nos muestra lo que quiere y nos tapa muchas veces cosas que son mucho más importantes. Esto es un poco como para empezar la presentación de una mirada crítica de lo que es no solamente el PBI y el crecimiento en la economía, sino también que en última instancia esto refleja una lógica que tiene el orden social en el que vivimos, que tiene una base económica, que es la economía capitalista, que tiene algo que ya hemos comentado como dos grandes aberraciones, como ejes centrales de su funcionamiento. Y es que todos los que intervienen en la actividad económica no buscan generar bienes y servicios para satisfacer necesidades, sino que lo que buscan es obtener la máxima ganancia, a cualquier costo. Y por otro lado, a nivel de conjunto del sistema, que es lo que estamos viendo ahora, el sistema en su conjunto, lo que se busca como prioridad absoluta siempre es que ese sistema logre el mayor crecimiento posible, y eso se mide el PBI. Y crecimiento significa cada vez sacar más recursos, cada vez quemar más energía y cada vez tirar más desecho. Y eso tiene un impacto cada vez mayor, negativo, ¿no? En las relaciones que nosotros tenemos en el ambiente, es decir, empiezan a ser cada vez más escasos recursos que son esenciales para la vida, inclusive ya a nivel planetario, y empieza a escasear la energía, que es vital para sostener nuestras vidas, y empezamos con los desechos que arrojamos en el ambiente a alterar las condiciones de funcionamiento de ese ambiente, alterar de manera tal de que puede llegar a impedir que nosotros podamos seguir viviendo. Entonces, esto nos parece que es un tema importante cuando analizamos esto, y que no tiene que, digamos, ignorarse al momento de utilizar la mirada de la economía convencional, esa mirada que dice, bueno, que es muy optimista si crece el PBI, y no muestra que por más crecimiento que haya el PBI, al contrario, muchas veces el crecimiento es negativo y que puede ser agravado porque no considera muchos trabajos esenciales y no considera cómo se distribuye la riqueza. No sé qué comentario, qué opinión tiene mi colega Rubito. No, no, está muy bien. Simplemente aportar como síntesis a efectos de que a los alumnos les quede claro que entonces el PBI es una suerte de registro parcial, por decir lo más indulgente del PBI, o un registro o índice mentiroso, en el sentido que me da la impresión que, por lo que dice Luis, esconde mucho más de lo que existe. Es decir, si nosotros quisiéramos emparentar o asociar la idea de crecimiento de PBI o de un PBI grande que ha crecido de un año a otro como asociado, digo, o como sinónimo de desarrollo, de mayor riqueza, de mayor bienestar, nos estaríamos equivocando de cabo a rabo, porque el solo hecho de que no considere algunas actividades importantes, que no dice cómo está integrado o constituido, que por ejemplo no da cuenta de los millones y millones, sobre todo de trabajadoras domésticas, que son las que sostienen un hogar y que permite que o el hombre, en el caso de que es el hombre, o la mujer, cuando es la mujer, tienen que salir a trabajar para hacer el sostén fundamental del hogar, cuando no cuenta el gran componente de integrantes de la economía informal, y sobre todo cuando no dice cuánto destruyó en nombre de ese crecimiento. Es decir, es como un gigante que a medida que crece, la pieza le queda chica, entonces empieza destruyendo las paredes, destruyendo el piso, y fundamentalmente, como necesita ir para arriba, destruye el techo. Pero resulta que en ese registro no está consignado que se destruyó el piso, que se destruyeron las paredes y que se destruyó el techo. Entonces me parece que tener claras las limitaciones y lo engañoso que resulta es esencial para no confundirnos y llegar a entender
a entender correcta y claramente lo que el PBI significa. Sí, Profesor, yo tengo yo, una consulta, Octavio. sí, sí, cómo no, Eh, ¿Por qué los medios de comunicación o por ahí las noticias siempre es más relacionado a lo que es el PBI, el crecimiento del PBI y no el PBN, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué encontramos justamente, nos encontramos con que en los medios vemos más reflejado este que el otro? ¿Hay una intención de mostrar siempre un crecimiento mayor? En realidad, si uno analiza en términos de crecimiento, en el caso de la Argentina, puede ser que el crecimiento sea más o menos similar. Si uno toma siempre la misma serie, PBI a lo largo de los años o PBN a lo largo del año. Lo que puede mostrar alguna diferencia es, comparado en el mismo año, el PBI con el PBN, pero más que nada yo creo que es una forma que se ha tomado ya como una convención en los países fundamentalmente los países de América Latina, tomar el Producto Bruto Interno, pero yo creo que no está tan marcado ahí ningún ocultamiento, sino más bien lo grave es lo que oculta como concepto el PBI, ¿no es cierto? Y no solamente el concepto de PBI que estamos diciendo que es más lo que oculta que lo que muestra, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos con economía como ciencia? Entender la economía real. Y para entender la economía real buscamos explicaciones y buscamos indicadores que muestren cuáles son las cuestiones esenciales. Y nosotros decíamos que lo esencial de una actividad económica es que el ser humano lleve a cabo adelante las actividades de producción y distribución para mejorar las condiciones de vida de la gente, es decir, para sentar las bases materiales para que una sociedad viva mejor. Y cuando estamos diciendo la economía convencional nos dice, bueno, miren el PBI si quieren saber si andan mejor. Nosotros decimos, no, justamente si nosotros miramos el PBI nos vamos a engañar mucho, nos vamos a poner anteojos que nos van a de color celeste, vamos a ver todo color celeste, cuando resulta que, bueno, que hay cosas de otro color que no se ven. Para dar ejemplos concretos, hay muchas actividades, como por ejemplo las actividades extractivas, en el caso de la minería, por ejemplo, la minería en la extracción de hidrocarburos, donde el PBI muestra el valor de lo que se saca, pero no se le resta el costo de la reposición de del petróleo, gas o carbón, si nosotros hablamos en general de los combustibles fósiles, que sacamos. A no, a no computar, no restarse eso como costo, da un valor importante, valor agregado, y por lo tanto aumenta el PBI. Cuanto más petróleo y más gas extraemos, mayor cantidad de PBI y más crecimiento tiene el país. Ahora, ¿qué sucede mientras tanto? No estamos diciendo quiénes son los que extraen y no estamos tomando como costo de reposición. Entonces nosotros vivimos una experiencia en la Argentina de fines de los 90 y durante varios años que se privatizaron la explotación de los hidrocarburos, es decir, del petróleo y del gas, y las empresas privadas empezaron una extracción fenomenal, o sea, tratar de sacar todo sin hacer mucha exploración, que es lo que genera el gasto, ¿no es cierto? Es decir, ya lo había hecho YPF, que era empresa estatal, y ya había detectado dónde están las reservas. Entonces lo que hicieron las empresas privadas, extranjeras fundamentalmente, es sacar rápidamente, y cuanto más sacaban ese petróleo y ese gas de nuestro subsuelo, más aumentaba el valor agregado del sector y más aumentaba el PBI. Y si nosotros nos poníamos los lentes para ver cómo íbamos, decíamos, estamos excelente, vamos bien. Hasta que llegó un momento que nos dimos cuenta, por el 2007, 2008, que nos estábamos quedando con reservas mínimas de gas y petróleo. Es decir, que habíamos quemado nuestras reservas y había que esperar docenas de millones de años para volver a tenerla. Y esas reservas que quemamos nos estaban haciendo pensar que íbamos bien cuando nosotros íbamos hacia el desastre. Cuando empezamos a tener escasez, tuvimos que importar a precios mucho más elevados y se empezaron a generar crisis fuertes. En definitiva, quienes ganaban con esa actividad, que eran las empresas extranjeras, llevaban las ganancias afuera, llevaban parte de su producción afuera, y el pueblo argentino perdió por todos lados. Ahora estamos todavía pagando las consecuencias de esa pérdida de fuentes de generación de energía. ¿Por qué? Porque nosotros mirábamos, nos hacían mirar, porque yo creo que esto no es una cuestión que se da por casualidad, sino que estos indicadores se ponen para que nosotros miremos lo que quieren que nosotros veamos y olvidemos las cosas esenciales. ¿Cuáles son lo que nosotros decíamos que es esencial desde el punto de vista económico? Que lo que realizamos es una actividad
de producción y distribución, cuando alteramos la naturaleza para adaptarla a nuestras necesidades, es para que nosotros vivamos mejor. Pero nosotros no estamos mirando si vivimos mejor, sino estamos mirando cuantitativamente si sacamos mayor cantidad de bienes y servicios sin ocuparnos de lo que destruimos, ¿no es cierto? Entonces acá yo creo que es válido que desde el punto de vista de la economía política, la economía crítica, señalar este déficit y este engaño de usar el PBI como indicador. Y el otro gran engaño, que inclusive ustedes lo van a tener en la bibliografía que les recomendamos, de Udina, de Goldsmith, donde se habla de esa obsesión por el crecimiento. Si todos están desesperados por lograr la mayor tasa de crecimiento, por mostrar un país, un gobierno, un ministro que estuvo bien, que va muy bien, porque aumenta el PBI, porque hay más crecimiento. Y ese mayor crecimiento es más destrucción de ambiente y no significa necesariamente mejores condiciones de vida. Por ejemplo, que todos tengan trabajo digno, que todos tengan ingresos, que haya una distribución que no sea tan desigual o relativamente equitativa. Y bueno, las experiencias y los ejemplos que nos muestran algunos de los autores que ustedes tienen en la bibliografía, ven que, por ejemplo, países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que han tenido un crecimiento y son países mucho más poderosos, han sido desde el siglo XIX, en el siglo XX, dentro del mundo capitalista, y han pasado por periodos de notable crecimiento, y sin embargo, ellos mismos señalan en sus estadísticas que la población desocupada aumentó fuertemente, aumentaron las desigualdades sociales. Entonces, ¿qué nos dice? Que ese indicador del PBI y el proceso de crecimiento no es la panacea, sino que deberíamos nosotros cuestionarlo, porque, y acá voy a tratar de cerrar en esta idea crítica, ¿no? El crecimiento se da porque este sistema necesita crecer permanentemente. Todos los que intervienen en la actividad económica invierten para ganar, para volver a invertir más, para crecer, y eso genera crecimiento. Y ese crecimiento permanente es imposible en el marco de un planeta que es finito. ¿Por qué? Porque el crecimiento permanente significa que cada vez sacamos mayor cantidad de recursos, quemamos mayor cantidad de energía y generamos mayor cantidad de desechos. Y eso lo hacemos como un proceso de crecimiento infinito, como decía un viejo economista ya fallecido, Belding, que decía que aquellos que creen que el crecimiento es posible, el crecimiento infinito es posible en el marco de un planeta finito, o es loco o es economista convencional, ¿no es cierto? Porque nosotros ya hemos superado la capacidad que tiene el planeta de soportar esta actividad de sacar recursos, quemar energía y tirar desecho, y que eso está medido por distintas formas, modalidades. Hay una variable que se llama huella ecológica, que nos dice cuánto estamos sacando y cuánto estamos tirando desecho, y si eso es soportable por el ambiente. Y nosotros estamos superando en más de un 50% la capacidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad. Estamos ya más de un 70%. ¿Qué significa? Que si nosotros no disminuimos rápidamente ese 70%, esa forma de sacar recursos, de depredar ambiente, de tirar desecho y de quemar energía, nosotros no tenemos futuro. Y nosotros además estamos generando lo que se llama la sexta extinción masiva de especies, con esta forma irracional de actuar, que nos lleva a esta fiebre por el crecimiento. Ustedes saben que el planeta se formó, se estima más o menos hace 4.500 millones de años, y ha tenido 5 grandes momentos de extinción masiva de especies, por fenómenos que no se sabe, se estima que pudieron haber sucedido. La quinta gran extinción de especies fue hace 65 millones de años. 65 millones de años. Y hoy ya los científicos están indicando que empezamos la sexta extinción masiva de especies. Por supuesto que estamos eliminando masivamente muchas especies con vida, ¿no? Y nosotros vamos a ir puestos. Entonces, esto es grave. Esto es un momento como para que nosotros reflexionemos y tengamos en cuenta que hablar de crecimiento y tomar el PBI como el eje para entender si vamos bien o mal, yo creo que nos lleva justamente más rápido hacia el abismo. Es decir, el crecimiento es insostenible, sino que lo que tenemos que pensar es cómo modificamos la forma en que estamos interactuando nosotros entre nosotros y con la naturaleza. Luis, acá 2 alumnos preguntan, muy concretamente, porque creo que nos quedan 6 minutos, si entonces PBI y, o sea, crecimiento y desarrollo
son incompatibles, son cuestiones distintas, y si habría algún otro índice que reflejase más la cuestión del desarrollo que el solo crecimiento con estas limitaciones que vos acabas de señalar también, ¿no? Sí, acá está buena la pregunta porque nos estamos salteando un poco esa mención, ¿no? Frente a aquellos que sostienen como la única meta de un país el crecimiento, eh, están aquellos que después plantearon que es necesario repensar que el crecimiento debe darse siempre junto con otras condiciones como ser mejores niveles distributivos, mejores desarrollo cultural, mejor integración de la sociedad, es decir, un concepto que más se asimila a lo que le llaman desarrollo. Sociedades desarrolladas serían aquellos que además de crecimiento tienen bajos niveles de pobreza, mejores condiciones de vida, mejores niveles de educación, salud, etcétera, para todo. Entonces se habla de desarrollo, entonces aquellos países que están los mejores indicadores en eso, frente a países que están más atrasados, estaban los países desarrollados y subdesarrollados. Yo sobre eso, digamos, soy muy crítico, primero porque el desarrollo también demanda o implica que tiene que haber crecimiento, y el crecimiento nosotros ya vemos que en el marco de este sistema es insostenible, ya nos pasamos la raya y los límites que nos da el planeta. Pero además de eso, tal vez una opinión, una mención, ¿no es cierto?, al margen de que los países desarrollados han logrado esos altos niveles de ingreso, de consumo y mejores condiciones de vida para un porcentaje importante de la población, pero porque lo han logrado gracias a el saqueo y la depredación del resto de los países del mundo. Es decir, ¿cómo surgió el capitalismo? Surgió en Europa, a partir primero de la invasión y del genocidio del resto de las regiones del mundo, y esa acumulación de capitales y ese, inclusive utilizando mano de obra esclava que tomaban de África para traer a América, para sacar metales preciosos y llevárselos a Europa. Eso significó el origen de un proceso que no se ha detenido, que es un saqueo por parte de los llamados países desarrollados del resto del mundo. Entonces son desarrollados porque han saqueado países, tienen un nivel de ingreso y de consumo que es insostenible. Dicen estadísticamente que si el resto del mundo se llegara a tener los mismos estándares de consumo, de los niveles de ingreso que tienen los países europeos, si todo el mundo llegara a eso, nosotros necesitaríamos por lo menos 3 o 4 planetas. Y si nosotros quisiéramos tener el mismo nivel de ingreso y de consumo que tiene el norteamericano medio, digamos, y en todo el mundo se fuera ese nivel, nosotros necesitaríamos 8 planetas. Tenemos uno solo. Entonces, tenemos que repensar esto, ¿no? Que desarrollo sería mejorar las condiciones con que sea el crecimiento, pero tampoco es solución, porque se hace a costa de otro y porque además no es sostenible. De ahí que nosotros estamos tratando de mostrar que existen distintas formas alternativas, no solo de medir cómo funciona la economía, sino de replantearse la forma de organizarse para evitar que nosotros sigamos camino hacia el abismo. Entonces está el índice de desarrollo humano que toma la Naciones Unidas, que considera no solamente crecimiento, sino PIB per cápita, distribución del ingreso, pero también sigue con el crecimiento. Frente a eso hay otras posturas que son mucho más profundas y más radicales, que dicen nosotros tenemos que pensar en modificar esta realidad pensando de otra manera, es decir, olvidándonos del crecimiento, olvidándonos del desarrollo. Por eso nosotros acá en el programa hablamos de otras formas de economía, por ejemplo, la economía social y solidaria, donde las bases de la actividad económica no son para competir y para enriquecerse, que es lo que nosotros tenemos hoy, nosotros la máxima ganancia, la máxima competitividad, sino producir de manera solidaria y cooperativa con el objetivo de lograr mejores condiciones para la reproducción de la vida de todos, ¿no? La economía ecológica, otra rama de la economía crítica, que plantea justamente que nosotros somos parte de un ecosistema y que nosotros tenemos que interactuar de manera armoniosa, es decir, tenemos que generar bienes y servicios, pero siempre dentro de el marco que nos da la sustentabilidad de los bienes que utilizamos, porque si no, de lo contrario, llegamos a la situación que estamos ahora, ¿no? La economía de los cuidados es una importante contribución, lo que se llama la economía feminista, la economía de los cuidados, que es considerar que el trabajo de la mujer en el hogar como madre y como productora de un montón de cosas está negado y está desvalorizado, es decir, no tiene valor en la economía convencional,
y en este sistema. Hay estudios que muestran que si nosotros pusiéramos valor a toda la actividad, que es invalorable en realidad, pero que se desarrolla en los cuidados, en el hogar y la mujer como madre, y estaría generando más o menos la mitad, que valdría a la mitad del PBI de lo que se estima monetariamente el PBI. Es decir, fíjese que nos estamos olvidando nada más y nada menos que de semejante contribución, ¿no? Entonces se habla de todo un desarrollo de la economía de los cuidados como para que se mejore la mirada sobre la actividad económica. El Y índice de felicidad, fundamentalmente, creo que se habla hoy de un índice de felicidad. ¿Hay algún país que lo está midiendo, finalmente? exactamente, hay otros índices que tienen en cuenta como el reino de Bután, ¿no es cierto? Que ya desde hace algunas décadas está tratando de llevar a cabo políticas que tengan en cuenta precisamente esos indicadores que son clave para la vida, para la sustentabilidad del ambiente, para la convivencia, y que en función de buscar mejorar ese índice, la política se aplica para eso y no para buscar solamente el crecimiento. Y hay como dos grandes propuestas que han surgido tanto en los países desarrollados como en nuestro continente, en América Latina, que algunos en los países desarrollados hablan de la necesidad de una forma de organización que le llaman el decrecimiento, es decir, modificar la forma de funcionamiento del sistema para tratar de ser mejor, ser más felices, sin necesidad de destruir el ambiente, es decir, lo que llaman ellos dematerializar la felicidad. Podemos desarrollar, podemos ser mejores, podemos vivir mejor, podemos fortalecer las relaciones humanas y las relaciones con la naturaleza sin necesidad de comprar, tirar y destruir. En el caso de América Latina se sostiene sobre la base de la experiencia de las comunidades, los pueblos aborígenes que estaban antes de la llegada de los invasores, la llamada teoría del buen vivir. Si podemos vivir, tenemos que vivir de otra manera. Y vivir de otra manera significa básicamente tres cosas. Vivir en armonía con nosotros mismos, que muchas veces estamos cada vez más enloquecidos corriendo en este sistema que nos lleva para cualquier lado, vivir en armonía entre nosotros y vivir en armonía con la naturaleza, que es lo que nos va a tratar de guiar en este necesario camino de construir otras formas de convivencia antes de que esta marcha hacia el abismo nos termine como